A ver, díganme, ¿qué comentarios o qué dudas hay al respecto, si es que las hubieran? Profe, bueno, comentaron sobre los discos duros, pero yo tengo una duda Ajá, en cuanto a los estados sólidos. sí, Pues eso no lo comentaron y me puse a ver un poquito sí, y veo que decía que usaban las memorias RAM no volátil. ajá. ¿Qué ventaja? Bueno, aparte de la información que se guarda. Bueno, tendría? ahí también ese es un aspecto que les voy a comentar. Vamos a hacer una serie de exposiciones, pero esto va a ser al final del semestre. Ahorita vamos a seguir avanzando un poquito con nuestras clases, pero al final del semestre les voy a dejar que hagamos una serie de exposiciones donde vamos a hablar de algunos otros temas que tienen que ver con todo esto que hemos visto. Es decir, vamos a ver qué es una memoria USB, qué es una memoria SD, qué es un disco de estado sólido. Eh, Vamos a ver diferentes arquitecturas de procesadores, de tecnologías de procesadores. Pero bueno, adelantándome un poquito a lo que preguntas, Bruno, sobre el disco de estado sólido. Los discos convencionales, los discos duros convencionales de las computadoras son de tipo magnético. Como creo que lo mencioné en algún momento, pero lo comento nuevo, es un disco de cubierto de un material ferromagnético en la superficie, es un disco de aluminio y tiene una cubierta de un material ferromagnético en donde a través de imanes se cambia la orientación o la polarización del material. Entonces, cuando el imán de esa superficie está orientado en un sentido, representa, por decir, un 1. Si está en sentido contrario, la polarización de esa superficie magnética representa un 0. Y entonces, ese disco gira a muy alta velocidad, ¿sí? Y sobre la superficie del disco, vamos a imaginar ahorita que este es el disco que está girando, y sobre la superficie del disco el lápiz es la cabeza lectora. Pero esta cabeza lectora está muy próxima a la superficie, pero nunca debe hacer contacto con ella. De hecho, hay una capa de aire, la velocidad a la cual está girando el disco es tan alta que genera, digamos, una capa de aire que hace que la cabeza lectora se mantenga todo el tiempo flotando sobre la superficie del disco duro. Si por alguna razón la cabeza lectora golpea o hace contacto con la superficie ferromagnética, pues va a desprender ese material y entonces esa parte del disco ya queda inutilizada porque ya no hay material ferromagnético que lo cubra. Entonces siempre se debe evitar que la cabeza lectora golpee la superficie del disco. Por ello es que se recomienda que, por ejemplo, una computadora, si se llega a caer una laptop, pues puede pasar eso y se puede dañar parte o incluso todo el disco duro, porque se dice que se raya la superficie, ya queda inservible para lectura y escritura. Bueno, pero a final de cuentas, a lo que voy es, el disco duro convencional es un dispositivo mecánico donde hay un disco de aluminio que está girando por el impulso de un motor y hay una cabeza o un conjunto de cabezas lectoras que se van posicionando sobre la superficie del disco para leer la información, pero es un dispositivo mecánico. Y el problema de los dispositivos mecánicos es que por más eficientes que los hagamos, eh, tardan en moverse, son relativamente lentos porque su tiempo de lectura y sus tiempos de accesos van a ser del orden de milisegundos por la cuestión, la naturaleza mecánica de su funcionamiento. El disco que gira, el disco de aluminio puede girar, pero también los motores que lo hacen girar tienen una velocidad límite, no puede irse a una velocidad infinita de lectura. Entonces es un dispositivo mecánico y eso limita sus tiempos de lectura y escritura a milisegundos. Los mejores llegaron a y están en el orden de microsegundos. ¿Qué pasa con un disco de estado sólido, un disco duro de estado sólido? Que está hecho de memorias semiconductoras. Y entonces estas memorias semiconductoras tienen un tiempo de lectura y escritura muy pequeñito. Se ha ido reduciendo los tiempos de lectura y escritura en las memorias.
y son del orden de nanosegundos esos tiempos de lectura y escritura. Entonces, obviamente, ¿qué pasa? Pues que en un disco duro de estado sólido es mucho más rápido leer y escribir información que en un disco duro convencional de tecnología mecánica. Y esa es la razón por la cual se está empezando a desplazar, digamos, el uso de los discos duros mecánicos. ¿Cuál es el problema con el disco duro de estado sólido? Que es caro. Es caro porque obviamente se necesitan transistores para almacenar cada uno de los bits de información. Entonces, almacenar gigabytes, pues requiere de miles de millones de transistores y esto pues los hace dispositivos caros en su fabricación. Pero las ventajas que ofrecen pues son los tiempos de lectura y escritura que son mucho más cortos comparados con el disco duro convencional. El disco duro convencional, la ventaja que ofrece es su bajo costo, ¿sí? Pero es un dispositivo obviamente más lento. Muchas computadoras hoy en día, muchas laptops, lo que hacen es una combinación. Ofrecen una parte del almacenamiento en estado sólido, en disco de estado sólido, y otra parte en un disco duro convencional para tratar de compensar la parte de velocidad y capacidad de almacenamiento. Profe, entonces, por ejemplo, ahorita que mencionó de las laptops que tienen combinación de ambos, Ajá. ¿qué sería lo más óptimo de guardar en el estado sólido para la mayor eficiencia de la máquina? Los programas que utilizas con más frecuencia. Por ejemplo, si lo que más utilizas, vamos a pensar, es Word, Excel, el Office en general, el sistema operativo mismo, Windows, esos son los programas que conviene que estén instalados en el disco duro, porque pues al ser los que vas a estar utilizando con más frecuencia, pues es donde requieres mayor velocidad. Aplicaciones también que sean muy pesadas de procesar. Por ejemplo, igual si están usando juegos de última generación de muy alta resolución, pues conviene que estén en el disco duro para que tengan mayor velocidad en su ejecución, o aplicaciones de video, que son las que requieren más velocidad de procesamiento. Y el disco duro convencional, pues dejarlo básicamente como zona de almacenamiento para lo que se quiere tener como respaldo o para aquello que no se utiliza con mucha frecuencia. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué características de las memorias se mencionaron ahí en el video? A ver, díganme, ¿qué características técnicas de las que hablamos sobre las memorias se mencionaron en el video? ¿Y qué hacen la diferencia entre un tipo de módulos y otros? Aquí estaba el tipo de acceso. 14.900. El tiempo de acceso, ajá. El tiempo de acceso o la frecuencia, ¿no? De hecho, lo presentan de dos maneras. Puede ser el tiempo de acceso en nanosegundos o la frecuencia en megahertz. ¿Y qué observaron? Porque empezaron hablando de los módulos SIM, luego vinieron los módulos DIM, luego vienen los módulos DDR, luego viene la DDR de segunda generación, DDR2, DDR3, ¿sí? Y bueno, todas las generaciones de módulos DDR. ¿Y qué observaron? ¿Qué observaron con las características conforme fue la evolución de estos módulos? ¿Qué observaron en cuanto al tiempo de acceso o la frecuencia de operación? ¿Cómo fue cambiando? ¿Cómo ha ido cambiando? Iba siendo más grande de espacio y más rápida. Exacto. Va aumentando la capacidad de almacenamiento. Empezaron en los módulos SIM, empezaban en kilobytes, todavía había ahí de 256, 512 kilobytes. Luego pasaron a megas. Y bueno, ya las últimas, los DDR, son del orden de gigabytes. Y los tiempos de acceso se van haciendo también más pequeños, es decir, que todas estas memorias, a pesar de que son memorias tipo DRAM, pues se van haciendo más veloces, más rápidas. Entonces, la evolución tecnológica lo que nos está ofreciendo son memorias con mayores capacidades de almacenamiento y menores tiempos de lectura y escritura, mayores frecuencias de operación.
Ok. Bueno, hay que decirlo también, todos estos módulos son bancos de memoria. Lo que hemos visto cuando hemos diseñado bancos de memoria sobre aumentar el tamaño de palabra o aumentar el número de localidades conectando varios chips y un decodificador, bueno, pues eso es lo que hay en esos módulos. De hecho, ahí lo muestran, hay una serie de chips conectados. Empezaron conectando chips en una sola cara del módulo, después ya vienen los chips en los ambos lados de las tarjetas, pero todos ellos son bancos de memoria que se construyen siguiendo las reglas que vimos en el curso, que es aumentar el número de localidades con un decodificador que va seleccionando cada chip individualmente, pero también combinan el aumento del tamaño de palabra, es decir, que puede haber varios chips que también se conectan en común para aumentar el tamaño de palabra a 16, a 32 o a 64 bits, dependiendo de las necesidades que tenga su computadora. Bueno, ¿qué más? Déjenme ver. Bueno, ¿y cuál sería el criterio? Al final, lo más importante es, si ustedes quieren comprar un módulo de memoria para su computadora, o están armando su computadora y compran la tarjeta madre, el procesador, y quieren comprar la memoria para ese procesador, para esa tarjeta madre, ¿cuál es el criterio que se debe seguir para que se utilice la memoria más óptima? Ver que coincidan las frecuencias. A las frecuencias, ajá, ¿de quién? Era de el bus Del bus, del reloj y de la bus. otra, ¿El bus de quién? no me acuerdo, de datos, Ajá, pero ¿de quién? ¿De la memoria? de la memoria. Ajá. Que coincida esa velocidad del bus de datos de la memoria con la velocidad o la frecuencia de quién? Del procesador. Del procesador, exactamente, ¿sí? Ahí les pone el ejemplo de que si quieren usar un procesador de 200 megahertz para bus de datos, entonces en el manual les dice que pueden usar 3 o seleccionar 3 módulos de memoria diferentes, uno de 100 megahertz, otro de 133 y uno de 200. Y entonces, ¿cuál elegir? Pues lo óptimo es elegir una memoria que tenga la misma velocidad que el bus del procesador, en ese caso 200 megahertz. Porque si compran uno de frecuencia más baja, la del procesador, pasa lo que les había ya comentado en alguna ocasión. El procesador de cualquier computadora, puede ser muy rápido, puede ser el más veloz que exista, pero si ustedes le conectan una memoria lenta o cualquier otro dispositivo lento, el procesador se va a bajar a trabajar a la velocidad de la memoria o del periférico que conecten. El procesador se va a esperar hasta que los periféricos le puedan enviar la información que necesita. Entonces, lo óptimo es, si ustedes tienen un procesador muy veloz, pues que la memoria y cualquier periférico también sean lo más veloces posibles, que alcancen las velocidades del procesador para que pues le saquen el máximo provecho. Porque si no, pues pueden comprar un procesador muy caro, el más rápido, pero le ponen una memoria barata más lenta, pues el procesador va a estar desperdiciando su potencial, va a estar trabajando a la velocidad de esa memoria lenta. Entonces, ese es el criterio que se debe seguir si ustedes quieren armar su propia computadora, elegir los componentes, principalmente memoria y procesador, o bien si quieren actualizar su computadora, ¿sí? Esto es con el fin de que también tengan elementos técnicos, porque muchas veces quieren actualizar su computadora y les dicen, le vamos a instalar X, Y o Z, pero bueno, la gente se queda y será lo adecuado, pues uno confía en quien lo va a hacer, pero ustedes ya tienen los elementos técnicos y de ingeniería para decir si esa memoria es la correcta o no, porque finalmente de eso se trata el aprendizaje de la materia, de que vayan teniendo elementos técnicos para que ustedes decidan cuál es la mejor opción para sus equipos en lo personal, o bien si los van a vender o a instalar en una empresa o en la industria. Bien. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Igual creo que también tenemos que checar la tarjeta madre para ver lo de las frecuencias, porque Ajá. en sí es un triángulo, Así es. porque no podemos rebasar la frecuencia de la tarjeta madre con un procesador
ya que se hace el cuello de botella. Igual cuando ocupa 2 memorias RAM, deben de ser exactamente de la misma frecuencia para ocupar el dual channel, si no se desperdicia, y si ocupa una más lenta, la memoria más rápida se vuelve a la más lenta, se adapta a la velocidad de la más baja. Así es, exacto, igual sus módulos de memoria de preferencia deben ser todos iguales. Así es. Bien, ¿alguna otra pregunta, comentario? Bueno, entonces ahora vamos a revisar el siguiente material. Vamos a seguir hablando ahorita sobre microprocesadores. Entonces, ahí también en Classroom publiqué una pizarra electrónica, un YAM, que les voy a compartir ahorita, en donde vamos a seguir revisando características de los microprocesadores. Hablamos ya de 2 arquitecturas, que son las arquitecturas von Neumann y Harvard. Y ahora vamos a revisar un par de arquitecturas más acerca de los procesadores. Entonces me dicen, por favor, cuando aparezca en mi pantalla la pizarra. Sí, ya aparece, profe. Eso. Ok. Bueno, aquí empieza hablando de los ciclos de operación de un procesador. Vamos a ver, ¿qué es lo que hace un microprocesador? Bueno, se los he comentado de forma, digamos, muy rápida, pero aquí ya lo vamos a ver con más detalle. Un microprocesador, básicamente lo que hace son 2 cosas, que le llamamos ciclos de operación en este caso. Hay un primer ciclo que se le llama ciclo de búsqueda o fetch, que significa lo siguiente. Ahí lo podemos leer, déjenme dar zoom a la pantalla, la diapositiva, a ver qué pasó aquí. Ahí está, ya está. Ah, no, ya fue demasiado. Ahí le vamos a dejar aquí. Ahí. Miren, primer ciclo llamado ciclo de búsqueda o fetch significa que el microprocesador apunta a una localidad de memoria, es decir, manda la dirección de la instrucción que va a ejecutar, genera la señal de lectura y habilita la memoria. Entonces, ¿qué está haciendo el procesador? Le manda la dirección a la memoria donde quiere leer, la habilita y le manda la señal de lectura. Y a continuación, el procesador espera que la memoria coloque la información que almacena en el bus de datos para ser recibida y almacenarla en los registros de la CPU. Esto es lo que se le llama ciclo de búsqueda o fetch, que es básicamente el procesador lee una localidad o una dirección en la memoria y recibe esa información que le mandó la memoria. Y bueno, aquí viene el siguiente punto. El tiempo que tarda la memoria en colocar la información en el bus de datos se denomina tiempo de acceso a la memoria y se expresa en nanosegundos o en megahertz, ¿sí? Aquí es donde entra cuánto tiempo o a qué velocidad puede estar haciendo esa lectura de la memoria. Pues esa lectura lo determina la velocidad precisamente de la memoria en megahertz. Una vez que ya leyó la memoria, una vez que ya leyó la información y recibió esa información, recibió esa instrucción el procesador, el siguiente paso es ejecutar la instrucción que recibió. Entonces, la instrucción que reciben el CPU se almacena en un registro llamado registro de instrucciones. Ahí llegan todas las instrucciones que reciben. Bueno, aquí me faltó una C en instrucciones, ahí ahorita después lo corrijo. Y luego el circuito decodificador de instrucciones identifica a la instrucción a partir del código de operación. Es decir, recibió la instrucción el procesador
y va a revisar el código de operación de la instrucción para saber de qué operación se trata, qué es lo que tiene que hacer el procesador. Ahí es donde el procesador dice, bueno, me están ordenando ejecutar una suma, una resta, o mover un dato a un registro, etcétera. El procesador identifica la instrucción y una vez que lo hace, la unidad de control genera los procesos necesarios para que sea ejecutada la operación o la instrucción y se obtengan los resultados. Es decir, ahí es donde el procesador sabe si va a hacer una suma, una resta, bueno, pues le ordena los circuitos internos que lleven a cabo esa operación. Y hay algo más. Además de que comienza a ejecutar la instrucción, el valor del registro contador de programa se va a incrementar. Al inicio del proceso de ejecución se incrementa el valor del contador de programa para apuntar a la siguiente instrucción. Es decir, mientras el procesador está ejecutando lo que recibió, en ese momento el contador de programa se incrementa para apuntar a la memoria a la siguiente localidad o a la siguiente instrucción que va a leer. Y estos dos pasos, fetch, ciclo de búsqueda y ejecución, esos dos pasos son un ciclo infinito. ¿Qué es lo que va a estar haciendo siempre entonces el procesador? Busca en memoria una instrucción, una vez que la recibe, la ejecuta, y después de ejecutar esa instrucción, va por la siguiente, busca una segunda instrucción, la recibe y la ejecuta. Cuando termina de ejecutar esa instrucción, va a buscar la siguiente instrucción de un programa, la recibe y la ejecuta, y este es un proceso continuo todo el tiempo. Un procesador lo único que sabe hacer es estar buscando en memoria las instrucciones, ejecutando a continuación, y cuando termina de ejecutar, va a buscar la siguiente. Y así es como se lleva a cabo la ejecución de los programas, instrucción por instrucción. Ahora, cada uno de estos ciclos de búsqueda y ejecución tardan un tiempo, tardan un cierto número de pulsos o ciclos de reloj en llevarse a cabo. ¿Sí? Aquí abajo lo especifica el texto. Dice, la suma de los tiempos de búsqueda más el tiempo de ejecución de todas las instrucciones de un programa da por resultado el tiempo que tardará en ejecutarse el código. ¿Sí? Cada instrucción que ustedes codifican en un programa, hay un tiempo que tarda el procesador en buscarla, en leerla de la memoria y después en ejecutarla. Bueno, pues lo lógico es la suma de los tiempos que tarda en buscar y ejecutar cada una de las instrucciones es el tiempo que tarda en ejecutar el código. Y aquí viene un punto importante. Al final dice, el tiempo de ejecución de una instrucción es directamente proporcional a la longitud o espacio en memoria que ocupa la instrucción. No todas las instrucciones tardan el mismo tiempo en ejecutarse. Algunas tardan más, otras tardan menos ciclos de reloj. ¿De qué va a depender? De la longitud que tenga esa instrucción o de cuánto espacio en la memoria ocupe. Y eso también tiene que ver con el tamaño de palabra del procesador. Hemos mencionado el ejemplo de que si utilizamos un procesador de 8 bits, pero queremos leer instrucciones de 16 bits, bueno, pues para leer 16 bits, un procesador de 8 bits tendría que ir a leer 2 veces la memoria. Eso lo hace relativamente lento. Mientras que si usamos un procesador de 16 bits con instrucciones de 16 bits, pues nada más tiene que leer en un ciclo la memoria. Entonces, esa instrucción en un procesador de más bits se ejecuta más rápidamente. Pero la regla general es, bueno, pues las instrucciones pueden tener longitud variable, y a mayor longitud o espacio que ocupen en la memoria, más tiempo van a tardar en ejecutarse. Esta parte ya la vimos en la clase pasada. Las instrucciones están formadas por un primer byte, que es el código de operación, que es el número binario que identifica cada instrucción, y los operandos, que pueden ser desde 0 hasta n bytes, y bueno, pues la suma del código de operación más los operandos es lo que determina la longitud de una instrucción, que siempre va a ser de n más 1 byte. Esto ya lo habíamos mencionado en la clase pasada. Bueno, aquí está para que tengan la nota.
Y bueno, lo que sigue es identificar que los procesadores, de acuerdo a la forma en que representan sus instrucciones, mediante el código de operación y los operandos, los procesadores se pueden clasificar a su vez en dos grupos, que se les conoce como procesadores CISC y procesadores RISC. ¿Qué es un procesador CISC y qué es un procesador RISC? Bueno, en primer lugar voy a comenzar con la columna que está del lado izquierdo. Los procesadores CISC. CISC significa o es la abreviatura de Complex Instruction Set Computer, que quiere decir un conjunto de una computadora con un conjunto de instrucciones complejas. Y por otro lado tenemos los procesadores RISC, que significan o vienen de Reduced Instruction Set Computer, computadora con un conjunto de instrucciones reducidas. Este es el significado. Ahora, ¿qué significa o cuáles son las características de cada uno de estos procesadores? Empiezo con los CISC, porque los procesadores CISC de hecho son los primeros que existieron, los primeros que surgieron. En los procesadores CISC, las instrucciones son de longitud variable. Como les mencionaba, hay algunas instrucciones que pueden ser de 1 byte, otras de 2, 3, 4 bytes de longitud. Y al ser sus instrucciones de longitud variable, por lo tanto, los tiempos de ejecución también son variables. Va a depender de cuántos bytes ocupe una instrucción, pues será el tiempo que requiere para ejecutarse. Aquí menciono todos los microprocesadores, comenzaron siendo del tipo CISC, y cada nueva generación agrega nuevas instrucciones que permiten realizar tareas más complejas. Entonces, en los procesadores, la filosofía es que se conservan las instrucciones que podían ejecutar los primeros procesadores. Esas primeras instrucciones son instrucciones básicas, instrucciones de operaciones básicas, como les mencionaba, la suma, la resta, copiar datos. Esas son instrucciones básicas. Pero un procesador de esas primeras generaciones no podía ni resolver multiplicaciones, tampoco podía resolver divisiones. ¿Sí? Esas ya eran tareas más complejas. ¿Cómo se programaba en esos primeros procesadores la multiplicación? Bueno, pues se hacían sumas repetidas varias veces. Sabemos que una multiplicación pues se puede resolver como si fuera una suma que se está repitiendo un cierto número de veces. Entonces, se programaban sumas, se repetían un cierto número de ciclos, esas sumas, y de esa manera se resolvía la multiplicación, porque esos primeros procesadores pues no tenían circuitos multiplicadores, simplemente tenían circuitos sumadores. Tampoco podían resolver divisiones, las divisiones se resolvían haciendo restas sucesivas, ¿sí? Pero bueno, los siguientes procesadores CISC, para poder resolver la multiplicación y la división de forma directa, sin tener que hacer esos algoritmos, pues fueron agregando esas instrucciones. Pero bueno, no es nada más agregar las instrucciones. Para que yo pueda agregar una instrucción nueva a un procesador, pues quiere decir que en el procesador ya estoy construyendo también hardware, el hardware que permite resolver esas operaciones. Repito, los primeros procesadores nada más tenían circuitos sumadores, nada más sabían sumar. Tenían circuitos restadores, solo sabían restar. Pero no tenían el hardware de un circuito que multiplicara o de un circuito que dividiera. Entonces, por eso no podían ejecutar esas instrucciones. Las siguientes generaciones de procesadores ya agregan la multiplicación, agregan la división, pero porque ya internamente también se les agregaron esos circuitos que tienen la capacidad de multiplicar o de dividir. Se va agregando hardware para que el procesador pueda hacer tareas más complicadas. Y entonces aquí en el siguiente punto, que estoy aquí marcando ahorita, dice que para ejecutar instrucciones más complejas, pues se agregan nuevos componentes de hardware a las nuevas generaciones de procesadores.
Entonces, bueno, aquí viene un detalle que quiero que entiendan con los procesadores CISC, y es lo siguiente. Estos procesadores, conforme van evolucionando en la historia, tienen la capacidad de ejecutar más instrucciones, cada vez se les van agregando más instrucciones para que puedan hacer tareas más complejas, más elaboradas, pero a la par de que se le agregan instrucciones, pues esto implica que también va creciendo el hardware que se fabrica dentro del chip, cada vez va teniendo más componentes de hardware. El hardware se va volviendo más denso, más elaborado, con más componentes. Yo cada vez que se agrega una instrucción en estos procesadores, pues tengo que agregar más circuitos. ¿Y cuál va a ser la consecuencia de que tengamos que agregar más circuitos, tengamos que hacer más densos con más componentes estos procesadores? Pues la consecuencia va a ser que, vamos a verlo aquí en el siguiente párrafo, a mayor cantidad de hardware, pues existe mayor consumo de energía eléctrica. El procesador va a consumir más energía eléctrica porque tiene más componentes, y esos componentes los tengo que colocar en la misma área de silicio, así que van a estar más juntos, va a estar más apretada la cantidad de transistores que hay en el interior. Y ya les mencionaba hace unos días un ejemplo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en un medio de transporte en el metro, empezamos a llenar el vagón de gente en la hora de saturación, en la hora pico, se llena de pasajeros, cada vez uno más pegado al otro? Pues lo que va a suceder es que como cada componente disipa energía en forma de calor, pues al tener más componentes y ponerlos más juntos, estos procesadores tienen una elevada disipación de calor y van a requerir sistemas de enfriamiento eficientes. Los procesadores CISC disipan mucha energía en forma de calor y van a requerir un disipador y un ventilador para enfriarlos en su funcionamiento y para que no se dañen por el exceso de temperatura. Es por eso que en todas las computadoras hay un ventilador, porque es un procesador CISC el que tienen ahí. También tiene otro problema al ir agregando hardware, que es que los costos de fabricación se van incrementando dada la mayor complejidad del chip. Si yo quiero colocar más transistores, más circuitos, en dimensiones cada vez más reducidas, pues tengo que buscar nuevas tecnologías más precisas que permitan hacer eso de manera más pequeña, en forma nanométrica. Y entonces, bueno, pues el costo de fabricación, el crear las plantas necesarias para fabricar estos procesadores, pues se vuelve más costoso. Y por último, mencionar que estos procesadores, pues son los que se utilizan en todas las computadoras personales y en las consolas de videojuegos. Son procesadores que permiten hacer tareas muy complejas, muy complicadas, tienen un poder de procesamiento muy grande, pero bueno, pues su costo no es precisamente el más barato y, como les digo, requieren sistemas de enfriamiento, sistemas de disipación para que no se dañen por el exceso de temperatura. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta en este punto? Todos los procesadores, menciono todos, desde el primero que existió, el 4004 de Intel, y todos los procesadores que actualmente hay en su computadora, en las consolas de juego, todos son procesadores de este tipo, procesadores tipo CISC, que han ido creciendo en complejidad, en número de instrucciones, y también en precio y en consumo de energía. Bueno, pero aquí viene una pregunta, jóvenes. ¿Estos procesadores serán adecuados, por ejemplo, para una aplicación que funcione con batería, como un teléfono celular? No. No, claro, no, porque consumen mucha energía. Entonces la batería se agotaría en muy poco tiempo. Otro problema, imagínense que traen el procesador de su teléfono celular, de su smartphone, pero se calienta tanto que tiene que traer un ventilador ahí, integrado. Pues obviamente eso no sería práctico. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los dispositivos móviles? ¿Qué pasa con las tablets? ¿Qué pasa con los teléfonos celulares, con los smartphones? Todos ellos tienen también microprocesadores.
Pero esos microprocesadores no pueden ser del tipo CISC porque pues consumen mucha energía, disipan mucho calor y obviamente, pues como les digo, no, una batería de un teléfono duraría muy poco tiempo y no van a traer un ventilador ahí sobre el teléfono, ¿verdad? Para que se enfríe. Entonces, los procesadores CISC son muy buenos para las computadoras por su poder de procesamiento, pero no tienen las características adecuadas para ser utilizados en dispositivos móviles, en dispositivos portátiles. Y ahí es donde entra la otra categoría de procesadores, que son los procesadores RISC. Estos procesadores se les llama computadoras con un conjunto de instrucciones reducidas porque solo ejecutan instrucciones básicas. Quiere decir que estos procesadores se quedaron con las instrucciones de los primeros procesadores que existieron en la historia. Saben sumar, saben restar, pero no saben multiplicar, no saben dividir, porque no tienen los circuitos necesarios para ello. Se quedaron con el hardware básico de un primer procesador. Pero además hicieron algo. En un RISC, todas las instrucciones son de la misma longitud. Todas las instrucciones tienen el mismo, ocupan el mismo espacio en la memoria. Ahí no hay de que unas son de 1 byte, otras son de 2 o 3 bytes, no. En los RISC, todas las instrucciones ocupan 2 bytes, o 3 bytes, o 4 bytes, pero todas son del mismo tamaño, todas son de la misma longitud. Y aquí viene lo interesante, que los procesadores RISC están diseñados de modo que el tamaño de sus instrucciones generalmente coincide con el tamaño de palabra del procesador. Es decir, si es un procesador RISC con instrucciones de 2 bytes, pues se utiliza en un procesador de 16 bits de tamaño de palabra. ¿Para qué? Para que esas instrucciones todas se lean en un solo ciclo. Ahí no hay de que una instrucción tiene varios ciclos para ser leída, ¿no? Generalmente todas las instrucciones se van a leer en un solo ciclo de lectura y todas van a tardar lo mismo en ejecutarse. Aquí lo menciono en este párrafo en el que estoy marcando ahorita. Todas las instrucciones tardan el mismo tiempo en ejecutarse y generalmente se diseñan para que se tarden en ejecutar un ciclo de reloj. Todas. Ahí no hay tiempos variables. Como les decía, estos procesadores se quedaron con el hardware básico. No agregan hardware complejo en las nuevas generaciones. De manera que al quedarse con el hardware más reducido posible, pues la consecuencia es que se vuelven procesadores más baratos que los CISC en la fabricación, pero también al tener menos hardware, consumen mucho menos energía que un procesador CISC moderno. Aquí, ¿cómo se resuelven los problemas? Bueno, aquí la orientación, la filosofía es que se mejoran los compiladores para que se puedan resolver tareas complejas utilizando instrucciones básicas. Es decir, si ustedes quieren programar una multiplicación en un compilador de un procesador RISC, bueno, ustedes pueden dar la instrucción de la multiplicación, pero el compilador no traduce esa instrucción, no la traduce esa multiplicación a una instrucción que haga esa tarea, no. El compilador lo que hace es que la multiplicación la va a codificar haciendo varias sumas sucesivas. Así que ahí los compiladores son los que se tienen que hacer más eficientes para que ellos traduzcan tareas complejas, que esas tareas complejas se resuelvan usando las poquitas instrucciones básicas que tiene el procesador. Ahí el trabajo pesado lo hacen los compiladores, no el hardware que venga dentro del micro. El siguiente punto, como les decía, que es al conservar el hardware básico de los primeros procesadores, no tienen un elevado consumo de energía y tampoco requieren sistemas de disipación de calor. Como no tienen mucho hardware, no tienen muchos componentes en su interior, no se calientan demasiado, no elevan demasiado su temperatura y no van a requerir de disipadores ni de ventiladores. Y bueno, van a tener un consumo de energía más bajo que les va a permitir trabajar con baterías. Esas son sus principales virtudes de los procesadores RISC, que pueden trabajar con baterías, consumen muy poca energía
y no requieren sistemas de enfriamiento. También son más baratos que los CISC, aunque también es cierto, por esas limitantes no pueden alcanzar las mismas velocidades, ¿sí? Pueden hacer muchas cosas, pero no van a compararse jamás, nunca su velocidad va a llegar a ser la de un procesador CISC. Obviamente, el que sean menos elaborados, el que tengan menos hardware, pues tiene sus costos, y esos costos son, pues que pueden hacer tareas equivalentes a las de un CISC, pero lo van a hacer con menos velocidad, y que no pueden ejecutar tampoco un software tan complejo como lo podría hacer un procesador de una computadora. Pero sí pueden ejecutar software, sí pueden ejecutar programas. De hecho, ustedes lo ven y lo hacen todos los días en su teléfono, en su smartphone, pues pueden ejecutar lo que le llamamos apps, las aplicaciones, ¿no? Pueden ejecutar programas de calculadora, pueden ejecutar la mensajería, pueden capturar imágenes, etcétera. Tienen ahí un procesador que puede ejecutar todo programas, no con la misma velocidad que el de una computadora, no con la misma capacidad, pero puede hacerlo de una manera bastante aceptable. Y bueno, dadas estas características de bajo consumo de energía y que no disipan mucho calor, que no requieren disipación, pues estos procesadores se utilizan básicamente en dos áreas, que son las granjas de servidores y los dispositivos móviles, que son las tabletas y los teléfonos inteligentes. Entonces, de aquí en adelante, ustedes ya tienen la capacidad de decir, bueno, los procesadores de una computadora convencional, de una computadora personal, son tipo CISC. Todos los procesadores de los dispositivos móviles, de los teléfonos, son de tipo RISC. Aquí estamos mencionando las principales diferencias entre ellos. Y bueno, la otra aplicación que tienen los RISC, como decía, son las granjas de servidores. ¿Qué son las granjas de servidores? Bueno, pues son todos los sistemas de cómputo que, por ejemplo, tienen tienen todas las empresas destinadas a servicios en línea, a servicios web. Vamos a pensar, por ejemplo, Google que tiene su buscador, ¿sí? O que tiene estas aplicaciones que estamos utilizando ahorita, que son Meet para la videoconferencia, que es Classroom para las aulas virtuales. Pues imagínense Google, ¿a cuántos millones de usuarios tiene que dar servicio? No digo ya cada minuto, cada segundo alrededor de todo el mundo. ¿Cuántas personas se conectan a Internet y están buscando información en Google cada minuto, cada segundo? Millones de personas. Ahora con la pandemia, ¿cuántos estudiantes, cuántos millones de estudiantes, de profesores estamos haciendo uso de Meet, estamos haciendo uso de Classroom, de toda esta plataforma que tiene Google, afortunadamente, alrededor del mundo? Miles, millones, si no es que miles de millones de seres humanos, ¿sí? Entonces, imagínense la cantidad de procesadores, de equipos de cómputo que tiene instalado Google en sus diferentes instalaciones para prestar el servicio a tantos millones de usuarios, ¿sí? Son millones de servidores, son millones de computadoras que están en salas enormes, ¿sí? Por eso se les llama granjas de servidores. Son salas enormes repletas de miles de computadoras destinadas a prestar este servicio a todo el mundo. Bueno, pues imagínense el consumo de energía eléctrica de esos miles de servidores. Si Google utilizara procesadores tipo CISC, pues la factura de energía eléctrica sería exorbitante y seguramente no sería rentable la empresa, no sería rentable como negocio. Entonces, en los servidores actuales se utilizan procesadores RISC que consumen poca energía. ¿Precisamente para qué? Para que el consumo de energía eléctrica de esas granjas de servidores pues no sea tan alto y precisamente pues sea rentable, sea factible tener toda esa infraestructura de páginas web. Lo mismo pasa con Microsoft. Microsoft igual tiene sus granjas de servidores para soportar toda su plataforma de Teams y todas las plataformas de videoconferencia que utiliza, ¿sí? De Skype, por ejemplo. Todo el acceso a la nube, toda la información que hay actualmente de acceso a la nube se basa en poseer granjas de servidores. Pero bueno, lo que toda empresa va a buscar es que tener esos servidores, esas granjas, pues
no tengan un alto costo tanto en componentes como en consumo de energía eléctrica. Y entonces, bueno, por eso es que en esas aplicaciones se utilizan los procesadores tipo RISC. Y de esta manera, bueno, pues ya tenemos aquí otra clasificación de los procesadores y ustedes ya pueden saber qué tipos de procesador se utiliza de acuerdo a la aplicación que estén manejando. Los CISC para computadoras, videojuegos, los RISC para dispositivos móviles o para servidores que se encuentran conectados a Internet, que se encuentran en aplicaciones en la nube. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, profesor. Ok. Déjenme ver. Ok. Y el siguiente tema, el siguiente tipo de procesadores que vamos a encontrar, se les conoce como procesadores ARM. ARM, que significa Advanced RISC Machine o máquina RISC avanzada. ¿Qué significa esto? Bueno, que son procesadores RISC con una arquitectura óptima para lograr el menor consumo de energía que sea posible, ¿sí? Los procesadores que tienen el menor consumo de energía en la actualidad son los que se denominan los ARM. No pueden alcanzar las velocidades de los CISC, como mencionaba, pero ya existen versiones de varios núcleos o múltiples núcleos que alcanzan eficiencias muy altas. La filosofía de diseño de los procesadores ARM está orientada al mercado de dispositivos móviles y lo que ahora se le llama el IoT, Internet de las Cosas. Pero también en fechas recientes han empezado a incursionar en computadoras de escritorio. Ya también los ARM empiezan a utilizarse en computadoras de escritorio, en la marca Mac, que vuelven ya la competencia de Intel y AMD. Y por último, aquí viene lo interesante. ARM, los ARM, la empresa que se encarga de diseñar estos procesadores, y hago énfasis en esto, se encargan de diseñar los procesadores, nada más. Es una empresa británica. Ellos simplemente los diseñan, pero no fabrican los procesadores, porque no quisieron embarcarse en invertir en plantas de fabricación de chips que son muy costosas y muy complejas, como ya lo vieron en un video que les presenté en las clases pasadas. ARM dijo, bueno, nosotros sabemos diseñar procesadores y podemos diseñar los mejores procesadores del mundo en cuanto a mínimo consumo de energía y el más alto desempeño de procesamiento. Pero ellos solo hacen el diseño de la circuitería, de lo que debe ir dentro del procesador, pero dijeron, no nos vamos a meter a fabricarlos, ese negocio no nos interesa porque es muy caro tener una planta que fabrique estos semiconductores. ¿Qué es lo que ellos hicieron? Vender la licencia de sus diseños a quienes sí fabrican los chips, como por ejemplo empresas como ST, Texas Instruments, Freescale, Samsung, Qualcomm y Apple. Ellos lo que dijeron es, nosotros le vendemos a ustedes la licencia, el diseño del procesador, ustedes fabríquenlo y utilícenlo en sus diferentes dispositivos, ya sea de electrodomésticos, pantallas, computadoras, etcétera. Lo que nosotros les garantizamos es que estos procesadores son los mejores en cuanto a consumo de energía y capacidad de procesamiento. Y entonces ellos viven básicamente de eso, de diseñar los mejores procesadores, vender las licencias de sus diseños, pero no se meten en el problema de fabricarlos. Esa tarea se lo dejan a las empresas que fabrican los componentes electrónicos. ¿Sí? Y bueno, pues son los procesadores, estos procesadores, los ARM, son precisamente los que se utilizan en la mayoría de los teléfonos celulares y en los smartphones actualmente. Bien. Por último, el siguiente tipo de procesadores que tenemos en la actualidad son los llamados procesadores multicore y las tecnologías multihilo. Bueno, multicore o multinúcleo significa que dentro de un chip
ya no tenemos solamente un procesador, un CPU. Les mencioné que, bueno, un microprocesador se define como una CPU que está fabricada dentro de un chip. Esa es la definición de microprocesador. Y tradicionalmente, así fue desde 1974 hasta principios de este siglo, siempre una CPU se fabricaba dentro de un chip y a eso le llamamos microprocesador. Pero después surgió lo que se llama tecnología multicore o multinúcleo. ¿Y esto qué significa? Multicore o multinúcleo significa que dentro de un chip podemos tener 2, 4, 8, 16 CPUs. Así que estamos hablando de procesadores de varios núcleos o varios microprocesadores, por así decirlo, pero todos dentro de un chip. Eso es a lo que actualmente le llamamos como multicore. Entonces, pues, ya estamos hablando de procesadores mucho más elaborados, ¿sí? Ya estamos hablando de que, por ejemplo, cuando ustedes compran una computadora y les dicen que es de 4 núcleos, pues estamos hablando de que el procesador tiene internamente 4 CPUs o 4 microprocesadores que pueden estar trabajando en paralelo. Esa es la opción de tener varios procesadores en un chip, es que pueden estar trabajando en paralelo y se pueden repartir los programas. Es decir, si ustedes abren 2 programas, 2 aplicaciones en su computadora, una de ellas se está ejecutando en uno de los núcleos, en un microprocesador, y la otra se está ejecutando en el otro, en paralelo, de manera simultánea. Y eso, pues, obviamente aumenta la velocidad y el rendimiento de la computadora. Si tienen 4 núcleos, pues quiere decir que pueden tener 4 procesadores y cada uno de ellos puede estar ejecutando hasta 4 tareas o 4 procesos simultáneamente, ¿sí? Y así, conforme vamos aumentando el número de núcleos, pues se puede aumentar el número de procesadores o de aplicaciones que se van ejecutando en paralelo. ¿Por qué se hizo esto? Bueno, porque una de las características que se estaba mejorando para aumentar la velocidad era la frecuencia del reloj. Recordarán que dijimos, para que el procesador sea más rápido, pues tenemos que aumentar la frecuencia de la señal del reloj. Pero las frecuencias del reloj están llegando a un límite máximo, que es el de los gigahertz. Y aumentar las frecuencias del reloj más arriba se está volviendo muy complicado por el funcionamiento de los circuitos, por las dimensiones que se requieren los circuitos, por los problemas que hay con las altas frecuencias. Subir la frecuencia del reloj ya es muy complicado y muy costoso y ya no resulta una vía pues rentable para seguir aumentando el poder de procesamiento de los procesadores. Así que ante esa limitante, los fabricantes han optado por colocar varios núcleos dentro de un chip, todos ellos con la máxima frecuencia de reloj posible, con el propósito de aumentar las velocidades. Y entonces, bueno, el punto aquí se le llama procesador multicore o procesador multinúcleo a aquel chip que internamente posee al menos 2 o más CPUs. Generalmente son 2, 4, 8 o 16 CPUs y este número de núcleos pues seguramente va a seguir aumentando con el paso de los años, conforme la tecnología pues también se vaya mejorando. Bien, y con esto pues dejaríamos hasta el día de hoy esta parte, este tema, pero pues básicamente aquí ya hemos revisado que existen varias familias de microprocesadores, jóvenes, varias familias de procesadores, que son los CISC, los RISC, los ARM, los ARM, y bueno, ahorita hablamos de los multicore o multinúcleo, y en la siguiente clase los vamos a continuar viendo. Les voy a explicar ahora en qué consiste lo que aquí se le llama multihilo o multithread. Pero bueno, ya no nos da tiempo, vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. Repito, ¿hay alguna duda, alguna pregunta sobre estos temas? No, profe. ¿No? Bueno, pues ahí está la pizarra, ahí está la diapositiva en Classroom para que puedan consultar esta información y con esto terminamos el día de hoy, jóvenes. Muchas gracias y muy buen día para todos.
Gracias, profesor. luego, Igual, profe. Gracias, profe, que tenga buen día. Nos vemos, profe, hasta luego.